días, familia ecuatoriana. Nosotros estamos muy felices, encantados como siempre de culminar una semana en compañía de ustedes, nuestra familia que está al otro lado de la pantalla y que nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar, tal vez junto a su esposa, a su esposo, quizás con sus abuelitos, tal vez podemos estar incluso acompañándoles junto a sus hijos. Nosotros somos Doctor 7, somos una revista familiar médica que busca la prevención, porque sabemos que sin salud no hay absolutamente nada. Esta vida es tan maravillosa, pero si no la cuidamos, pasa factura, ¿no es cierto? Así que prevenir es mucho mejor que lamentar. Estamos aquí lunes, miércoles y viernes con salud familiar y martes y jueves con salud veterinaria desde las 5 de la tarde. Señoras y señores, el día de hoy les tengo un temononón. En serio, un temononón. Y preste mucha atención a lo que le voy a decir porque las estadísticas son alarmantes. Más de 1.000 millones de personas al año pierden la vida. ¿Precisamente por qué? Por los malos hábitos. Hablamos del tabaco. Así que el día de hoy hablaremos de esta costumbre, hábito, práctica. No lo sé cuál es la palabra que desarrollaría bien este tema. Sin embargo, hablaremos del tabaquismo. ¿Qué es lo que causa en su vida? ¿Qué es lo que causa en sus pulmones? ¿Por qué todo el mundo le dice deja de fumar? Eso no es nada bueno. Y seguramente usted me dirá, pero Choco, cuando estoy estresado, un tabaquito es lo mejor para mí. Bueno, hoy yo le voy a decir todos los mitos y verdades que usted necesita saber. No me haga caso a mí, usted tendrá que hacerle caso o al menos de escucharle a nuestra especialista que esta tarde nos acompañará en contados minutos. Con esto le decimos, como siempre, bienvenida, bienvenido. Recordarle que tenemos unas redes sociales sensacionales, así que venga con nosotros hasta nuestra casa digital que se encuentra en Instagram bajo el nombre de doctor7.es. ¿Quiere verla? Vámonos entonces para allá. Doctor 7, doctor en letras 7 en números.es. Usted va a ingresar hasta allá y lo que tiene que darle es seguir. Recuerde que tiene que ponerle a seguir, ¿ok? Y yo le tengo que contar algo que también me gustó mucho. Días atrás estuvimos viviendo la primera edición del Runa Awards. Sí. Ahora, ¿de qué se trató esto? Esta fue la primera competencia canina de nuestros perritos runas, precisamente haciéndole un poquito eco al Día Mundial del Perrito Sin Raza. Tuvimos los Runa Awards y de verdad estuvo sensacional. El resumen está bastante chévere, revíselo por favor en redes sociales y recordarle también que a través de nuestras historias en Instagram, usted puede participar también en nuestra Meditrivia, que normalmente es la pregunta con la cual nosotros vamos participando a lo largo de la semana. Muy bien, programa a programa dependiendo del tema. 10 puntos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, nuestra casa digital no está solamente en Instagram. No, pues, no, nada que ver. Si usted quisiera repetir alguno de nuestros programas, le comento que lo puede hacer a través de YouTube. Así que vámonos hasta allá que le explico de qué se trata. Doctor 7 tiene ya 3 temporadas sensacionales. Y si es que usted quisiera conocer más de cualquiera de los temas que hemos hablado en el pasado, lo que tiene que hacer es acudir hasta YouTube, encontrarnos como Ecuador TV. Y tenemos toda la parrilla informativa que tenemos como propuesta para usted en nuestro canal. Pero en el caso de Doctor 7 hay algo muy particular. Y es que todos los días traemos un tema diferente a tratar. Así que le invitamos a que vaya y lo revise. Esta semana, por ejemplo, en salud familiar estuvimos hablando estuvimos hablando de los brackets, ¿ok? Esto fue el día miércoles. Hablamos de los brackets, hablamos de cómo se pueden colocar, de qué es lo que pasa con sus dientes. Lo puede entender tranquilamente, véalo. Hablamos de la menstruación, hemos hablado de la menopausia, hemos hablado del colesterol, hemos hablado de todo. Y en salud veterinaria también tenemos temas sensacionales. Así que yo no es por nada, pero aquí entre nos somos un programón. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad un día más, una semana más, un viernes más de estar junto a ustedes. Dicho esto, yo le voy a contar que es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada de la tarde. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama doctora Gabriela Cruz. Ella es neumóloga con quien hablaremos al respecto de esta práctica que se roba vidas todos los días acerca del tabaquismo. Así que, doctora Gabriela, por favor, póngale los efectos de aplausos para que le podamos dar la bienvenida. ¿Qué tal, doc? Buenas tardes. Hola, Steffi. Buenas tardes. Un gusto. Qué gusto estar. Venga, mi doc. Por acá. Cuéntame, mi doc, ¿cómo está? Realmente bastante bien. Muy gustosos de poder compartir en la tarde de hoy contigo y de informar al público de un tema tan importante como es el consumo del tabaco.
Así es. Ahora, vamos a partir desde lo más básico, mi Doc, ¿ok? Yo sí quisiera que usted me pueda explicar cuándo es un problema el tema del tabaquismo y hablar también de desde cuándo lo llamamos tabaquismo o solamente un tabaquito y no nada más. Principalmente tenemos un problema a nivel social. Consideramos que el tabaquismo es un mal hábito, que yo consumo ocasionalmente el tabaco socialmente. Sin embargo, el tabaquismo es un problema como tal. La Organización Mundial de la Salud define que el tabaco, el consumo de tabaco, nos genera determinados tipos de enfermedades. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? La nicotina ingresa a nuestro cerebro y nos vuelve dependientes del tabaco, nos genera una dependencia. Cada vez van a ir subiendo más los niveles de nicotina y yo voy incrementando más la necesidad de tabaco para saciar mis deseos. Ok, Doc, ahora, usted es neumóloga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el tabaquismo directamente con su especialidad? Bueno, el tabaco es una enfermedad que afecta a los pulmones, pero no solo a esto, sino sistémicamente tenemos efectos. Pero hay enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se la conoce como EPOC, tenemos el cáncer de pulmón, que son enfermedades que se provocan por el consumo de tabaco. Mientras más años el paciente fume y mientras más tiempo yo consumo más tabaco, más riesgo tengo yo de provocar un daño a nivel de mis pulmones. Viendo las estadísticas acerca del tabaquismo, se dice que cada vez es menor la edad en la que la persona comienza a probar el tabaco como tal. Antes quizás posiblemente decían los 17, los 18 años, pero ahora en la actualidad es muy normal ver que son los menores, los más chiquititos, los que comienzan con este tipo de malos hábitos. Claro, ahora nos interesa mucho ver que la población preadolescente, entre los 12, 14 años, ha iniciado ya el consumo. ¿Por qué? Porque el vapeo es lo que nos interesa más, es mucho más los efectos feos, por así decirlo, que el olor en los dedos, el olor en el ambiente, esa molestia se va disminuyendo con el uso del vape y se ha ido promocionando el consumo en las pacientes, en la población mucho más adolescente, que cree que el vape tal vez es algo mucho más menos nocivo. Socialmente parecería que el vape es mucho más elegante, se siente como más elegante, como mucho más chévere, entonces saca el vape y se ve mejor. Las estadísticas dicen que 37 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de un adolescente versus el cuerpo de un adulto cuando consume tabaco? La verdad es lo mismo. Cuando nosotros consumimos tabaco, estamos ingresando el tabaco o el vape, solo que con diferentes componentes como tal, pero los dos contienen nicotina. Es una sustancia que, como les explicaba en un inicio, nos va a generar una dependencia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a requerir más cantidad para generar este efecto de relajación, efecto placebo, por así decirlo, porque se disminuye cada vez en menos tiempo y yo voy a necesitar más cantidad. Ahora, con respecto al vape, es un aroma más agradable, un sabor más que te llaman mucho más la atención, por eso la población la consume mucho más y es esta población joven, esta población adolescente a la que ahora tenemos que llegar y decirles enfáticamente qué es lo que ustedes están consumiendo. Podemos tal vez situarnos en el Ecuador. ¿Qué dicen las estadísticas acerca de nuestros jóvenes y adultos ecuatorianos que consumen tabaco? En el Ecuador alrededor de 1.3 millones de personas consumen, el 10% de la población consume tabaco en general. Wow. De estos, el 16% es hombre. Lastimosamente, no tenemos indicios como tal de cuál es la población actualmente activa en la adolescencia, pero sí sabemos que la edad cada vez es mucho más precoz. 10, 11 años, y hay indicios de que ha habido consumo o han probado esta sustancia como tal, que antes no se lo veía, o sea, antes era como se esperaba a los 18 años cuando era el boom del tabaco, pero ahora es mucho más reciente. Precisamente por eso es la señal de alarma que todo el mundo dice ahora, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Nosotros entendemos que el tabaco es malo, se entiende también que daña los pulmones, más adelante estaremos ahondando precisamente en esto, pero yo sí quisiera entender cuántos años son necesarios del uso continuo de tabaco como para poder comenzar a ver un resultado negativo en la salud. La verdad es que el tiempo puede ser muy corto, porque si tú fumas, empieza a elevar tu tensión arterial, empieza a elevarse tu frecuencia cardíaca a los 20 minutos de haber fumado.
Entonces, son efectos muy cortitos, en corto tiempo, y si hablamos ya para desarrollar enfermedades como tal, como la EPOC, el cáncer, ya deben de pasar por lo menos 10 a 20 años, igual la carga que tiene el tabaco, cuántos fuma, mientras más tabacos fume, más riesgo voy a tener yo de cáncer. ¿Qué le parece, mi doc, si entonces ya salimos un poco de las estadísticas y nos vamos a la parte práctica como tal? ¿Qué contiene el tabaco? Tenemos una imagen que me gustaría que la pudiéramos poner en pantalla para que podamos, por favor, para que nos podamos explicar y así usted nos pueda decir poco a poco qué tiene el tabaco dentro y por qué es tan dañino. Ya. El tabaco contiene alrededor de 7.000 sustancias tóxicas. 7.000 sustancias tóxicas. Wow. La más conocida sabemos que es la nicotina, pero no solo es esta. Nosotros podemos encontrar elementos como las acetonas, el cadmio, que son de las baterías como tal, el amonio, el benceno, el arsénico, que sabemos que estos son productos de fabricación para diferentes tipos de estructuras como tal. O sea, yo creo que si me ponen a pensar, ¿te fumarías una batería? No. No, o sea, obviamente. Veamos qué es lo que tiene y luego me explica cómo es posible que permitamos eso en la venta. Ajá. Tenemos también la presencia del dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que sabemos que si nosotros encendemos un auto, esa combustión es la que estamos fumando cuando consumimos tabaco como tal. Wow. ¿Sí? Tenemos metales como el plomo, el níquel, los uretanos, que son metales pesados, metales tóxicos, y ya como tal la zona de adicción que tenemos, la que es la nicotina, los aromatizantes, todo esto que nos generan este efecto agradable, por así decirlo, del tabaco. Ocupan también insecticidas, el DDT, tenemos los formaldehídos, los plaguicidas, que son causantes como tal de enfermedades que nos pueden afectar como tal. Entonces, 7.000 sustancias, entre ellas la nicotina, la más conocida, pero son 7.000 tóxicos que nos pueden afectar a nuestro pulmón. Pero Doc, hay algo que no alcanzo a entender y quizás usted me puede ayudar, porque yo me imagino que al otro lado los amigos televidentes me dirán, ¿por qué si es tan dañino? ¿Por qué si tiene tantas sustancias que son tan desfavorecedoras para la salud? ¿Cómo es posible que se pueda seguir vendiendo? Realmente es porque la gente no tiene conciencia de esto, no sabe lo que está administrando. Si hablamos en los años 80, el estatus era el fumar dentro de una oficina en un espacio cerrados. Conforme avanzado en el tiempo, han ido mejorando las políticas. Ahora tenemos espacios libres de humo, tenemos ambientes libres de humo como tal. En las cajetillas vienen estas leyendas de, ojo, ¿qué es lo que te está provocando el tabaco en tus pulmones? Y no solo en los pulmones, sino recordemos que el tabaco afecta a todo el organismo. Conversemos acerca de eso, doctora. ¿Qué es lo que pasa que realiza un tabaco en el cuerpo de la persona? Muchas personas piensan que el fumar un tabaco puede quitarles la ansiedad. Si me encuentro preocupado, me encuentro ansioso, entonces consumo un tabaco y me tranquilizo. ¿Es esto cierto o es solamente psicológico? Realmente sí es cierto. ¿Por qué? Porque cuando estamos fumando nicotina, la nicotina tiene unos receptores en nuestro cerebro que nos permiten generar este efecto de placer momentáneo. Sin embargo, en el transcurso del tiempo vamos a ver que voy a necesitar más nivel de nicotina para generar ese mismo bienestar. El mismo placer que sentí la primera vez que probé el tabaco, la nicotina en mi cuerpo. Exacto. Ahora, eso a nivel cerebral, pero recordemos que en nuestro cuerpo tenemos a nivel cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, infartos, a nivel distal periférico, las articulaciones, enfermedades de los vasos sanguíneos periféricos como tal. A nivel pulmonar, ya mencionábamos que teníamos EPOC, teníamos cáncer de pulmón como tal. A nivel digestivo, tengo riesgo de cáncer de esófago, cáncer de laringe, de faringe. Entonces, son muchos las nocivos. Las contraindicaciones son tremendas, Doc. Sí, ahora, la nicotina, este enemigo silencioso que se vende en cada cajetilla. ¿Qué es la nicotina como tal? ¿La nicotina sale de dónde? ¿Cómo se obtiene la nicotina? La nicotina es una sustancia que se va a encontrar en el tabaco como tal, viene en la hoja de tabaco como tal,
pero ha sido sintetizada y se encuentra en el cigarrillo también. Ahora tenemos en las presentaciones, como hablábamos previamente con los vape, son nicotinas sintéticas que generan esta adicción de que yo quiero un poco más, yo necesito esto para estar bien. La misma cantidad, o no, bueno, el mismo efecto que causa la nicotina en el cuerpo, el cerebro y la sangre de las personas, ¿es el mismo efecto que podría tener una persona con algún tipo de adicción a sustancias ilícitas? Exactamente, y es por eso que, ojo ahí, nosotros lo tomamos como algo social, el tabaco. Yo solo soy fumador social, solo cuando salgo fumo y demás. Pero no es así, el tabaco está presente, genera esta dependencia y es un vicio igual que si hablábamos de cocaína o de cualquier sustancia o Puede ser cualquier igual de droga. dañino. Exacto, porque nos genera esta dependencia, por eso la OMS considera que el tabaquismo es una enfermedad. ¿Cuánto podría demorar una persona en liberar su cuerpo completamente del tabaco? Es decir, yo me pongo el día de hoy, digo, ya, este es mi último tabaco. Yo sé que es complicado precisamente por lo que estábamos hablando, porque causa este efecto de placer y lamentablemente es como una adicción. Finalmente es una adicción. ¿El tabaquismo se podría llamar una adicción? Sí, realmente. Entonces, una persona tiene esta realidad y decide que va a dejar de fumar. ¿Cuánto tiempo demora su cuerpo en limpiarse de la nicotina que tiene dentro? Pues aquí tenemos muchos datos interesantes, porque cuando los pacientes quieren dejar de empezar a fumar, hablamos que en los primeros 15 minutos dejo de fumar, me estoy normalizando mi presión, estoy normalizando mi frecuencia cardíaca. A la hora ya baja el CO2 que tengo en mi cuerpo, mejora mi oxigenación. Si pasamos a después, en cuestión de una semana, ya huelo mejor, tengo un mejor olfato, un mejor gusto para la comida. Wow. En un mes voy a mejorar mi función de pulmón. Si hablamos de un año, ya estoy disminuyendo el riesgo cardiovascular de infartos, de eventos cerebrovasculares. Y si hablamos de 10 años ya, estoy hablando que baja el riesgo de cáncer, de cualquier tipo de los cánceres mencionados, para padecer. Pero 10 años. 10 años. 10 años, para que usted baje ese índice, para que esa estadística con respecto al cáncer pueda salir de su organismo, necesitamos 10 años de su compromiso total. Vamos a revisar ahora nuestra Meditrivia, que es la pregunta con la cual el día de hoy vamos a jugar con usted, una dinámica sensacional, como siempre lo hacemos, con la intención de que conozca un poquito más acerca del tabaquismo. Lo vemos en pantalla, día viernes, cerrando la semana. La Meditrivia de hoy dice así: ¿cuántos ingredientes químicos contiene aproximadamente el humo del tabaco? Menos de 100, más de 7,000, alrededor de 500. Yo creo que usted ya lo sabe porque hace un momento nuestra médico, la doctora Gabriela Cruz, neumóloga, nos dijo exactamente la respuesta a esta pregunta, pero no me la repita. Ya luego vamos nuevamente a conversar al respecto. Al volver, yo quiero que usted me escriba a nuestra línea de contacto cuáles son sus dudas, cuáles son los requerimientos. Tal vez usted quiere decidirse a hacerlo y no sabe cómo podría ser la mejor manera para poder dar ese paso tan ansiado. ¿Qué pasa con las personas que no fuman, pero tienen un fumador cerca? ¿O qué pasa también con aquellos que dicen, no, yo no estoy fumando nicotina, yo estoy fumando vape de cualquier color, olor y sabor? ¿Puede ser dañino? Sí, no. Al regresar se lo contamos. Ya volvemos. De la tarde con 21 minutos del día de hoy queremos, más allá de darle a conocer acerca de qué pasa en su organismo, en su cuerpo, en sus pulmones cada vez que usted ingiere tabaco, también quisiéramos hacerle un llamado tal vez a la conciencia para que pueda pensar más allá de ese minuto, 2 minutos, 3 minutos que está consumiendo tabaco. ¿Qué pasa con su vida a largo plazo? ¿Cuáles son sus expectativas de vida? ¿Tiene sueños tal vez? Quizás el encender un tabaco diariamente puede estarle quitando y arrebatando la oportunidad de cumplir todos sus sueños. Le damos, como siempre, las gracias a la doctora Gabriela Cruz. Ella es neumóloga con quien hemos estado conversando al respecto del tabaquismo. Mi doc, quisiera entender un poquito con respecto a los hábitos como tal. ¿Cuándo es ocasional y cuándo ya se vuelve un problema? Lo vamos a ver en pantalla a través de algunas imágenes como para poder entender dónde está la señal de alarma. ¿Le parece? Perfecto. Perfecto, entonces, consumo ocasional versus dependencia. Hablamos de un consumo ocasional cuando es social, en el contexto de salir con mis amigos, me fumé 1 o 2 tabacos, pueden ser más. La frecuencia es baja, ocasionalmente 1 vez a la semana, 1 vez al mes, es ocasional totalmente. No tiene mayor impacto a nivel neurológico como tal, no nos genera esta dependencia a la nicotina.
el paciente cuando él quiera totalmente puede dejar de fumar. Dice, bueno, hoy salgo y no voy a fumar, está bien, está todavía controlado como tal. Y en general es este contexto que nosotros tenemos, que el paciente fuma cuando él guste, pero sin generar una ansiedad por querer más. Es decir, que un consumo ocasional podría hablarse de un consumo que no requiere un presupuesto mensual para poder consumirlo, por ejemplo, que normalmente es 1 o 2, no pasa ¿qué? ¿Unos 10 al mes? 10 al mes ya podría ser, Doc. Ya, o sea, tenemos lo que se llama el índice paquetes año, que nosotros nos guiamos, que es el número de paquetes que fumó el paciente por año y cuántos años. Entonces, de acuerdo a cuánto está ese índice, nosotros sabemos que tenemos riesgo para enfermedades pulmonares, enfermedades para cáncer principalmente, entre la parte respiratoria como tal. Un dato así exacto, es decir, paso de 10 cigarrillos y me vuelvo dependiente, no. Hay que recordar que cada persona es diferente. Entonces, tal vez esta persona que está saliendo ocasional y necesita uno, ese uno es ya su dependencia, porque no contiene, no es el número de tabacos como tal, sino es este círculo que entramos de que yo necesito un poco de nicotina para sentirme así. ¿Sí? Okay. En cambio, cuando hablamos de dependencia como tal, hablamos que este paciente va a tener un deseo impulsivo de querer consumir. Vamos a tener una alta frecuencia, alto patrón de yo almuerzo y necesito un tabaco, yo desayuno y necesito un tabaco, antes de dormir un tabaco. Entonces ya se vuelve parte de la rutina diaria del paciente como tal. Ya sabemos que estamos teniendo cambios neurológicos, cada vez más y más necesidad como tal. Y si no fumo, ¿qué está pasando? Mi paciente empieza mucho más inquieto, intranquilo, empieza a presentar esa ansiedad de que piensa que esa ansiedad requiero de nicotina, requiero mi tabaco para calmarme, para relajarme y para completar todo. Entonces ya empieza a intervenir en el ciclo normal de la vida cotidiana del paciente de que si yo me levanto en la mañana y quiero fumar, ojo ahí. Ya es señal de alarma. Ese es un signo de alarma de que me estoy volviendo dependiente. Nosotros como padres normalmente deseamos para nuestros hijos lo mejor y ahora vivimos en una realidad en donde tenemos quizás esa onda de dejar a nuestros hijos que decidan con mayor libertad. Sin embargo, las elecciones de este tipo podrían traer consecuencias realmente graves. Hablamos del consumo del tabaco como tal. ¿Qué pasa cuando una persona joven, un niño, un adolescente, alguien que está terminando la niñez y está empezando a la adolescencia, comienza a fumar? ¿La dependencia al tabaco puede ser mayor que en un adulto? La verdad es que en la población infantil y con esto de que empiezan cada vez más temprano, todavía no estamos... no podemos ver, mejor dicho, las consecuencias a posterior como tal. Sin embargo, sí sabemos que mientras más temprano será, más efectos dañinos vamos a tener en nuestro organismo como tal. Entonces, ojo ahí en los pacientes, en estas familias permisivas que dices, bueno, o sea, piensan que el vape es vapor de agua, lo venden así, pero realmente no es así, porque tiene igual un sinnúmero de componentes, incluidas la glicerina, los glicoles, que son igual o peor nocivos. Entonces, tenemos casos de personas que han consumido y que desarrollan lesiones pulmonares agudas, parecidas a las neumonías, que necesitan hospitalización, que necesitan oxígeno. Aunque no tuviera nicotina. Es decir, yo estoy fumando un vape y es inofensivo porque no tiene nicotina, solamente tiene sabor y olor. Ahí estamos equivocados, porque los vape también contienen nicotina. ¿Sí? Ojo. Entonces, esa es la alternativa saludable que se creó cuando se formaron los vape, que estos eran más inofensivos, los venden como el vapor de agua como tal, pero estos también contienen nicotinas y contienen sustancias que tal vez pueden ser mucho más nocivas y no lo sabemos porque recordemos que el vape es reciente. El tabaco ya tiene mucho tiempo en la industria y ha sido estudiado y sabemos cuáles son los efectos que genera en nuestro organismo. Sin embargo, tendríamos que ver de aquí en unos años qué pasa con estas personas que han estado expuestas tan temprano. Está joven todavía el vape. El vape está joven todavía y la novedad aún nos alcanza como para seguir diciendo voy a comprar esto, voy a comprar aquello, le voy a poner tal esencia y demás. Doc, ¿qué cambios podemos ver en una persona que comienza a fumar? Físicamente, ¿hay cambios que comienzan a notarse? Claro que sí. O sea,
recordemos que uno de los efectos que también nos da, que no los mencioné previamente, es a nivel de piel. Nos envejece, nos oscurece la piel. A nivel de dientes, nos mancha la dentina. Entonces, solo dejar de fumar también nos va a volver mucho más jóvenes, una piel más reluciente, los dientes no se desgastan como tal. Pero recordemos esta cronología que les mencionaba previamente. A los 10 minutos de haber dejado de fumar, voy a ir normalizando mi presión, voy a ir normalizando mi frecuencia cardíaca. Ya cuando pase el mes, yo ya voy a estar normalizando la función pulmonar y al año como tal ya vuelvo a disminuir mis riesgos cardiovasculares. ¿Qué pasa en una persona que quizás tiene sobrepeso, que tal vez tiene diabetes, que sufre ya de por sí de presión alta o que tiene su sistema inmune depresivo ya totalmente o que está pasando por algún tipo de enfermedad? Comienza a consumir el tabaco como tal. ¿Qué pasa? Está aumentando mucho más sus morbilidades. Todas sus enfermedades las está deteriorando más rápido, está progresando más. Es mucho más difícil que un paciente diabético se controle, por ejemplo, sus glucosas, se controle como tal sus enfermedades si fuma. No está oxigenando bien, no está llenando su corazón de sangre totalmente saludable. Y recordando que este paciente tiene riesgos muy altos ya de por sí por ser obeso, de tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, si yo sufro, a este paciente le sumo un tabaco, estoy triplicando más veces el riesgo de que este paciente se me infarte más rápido. Doc, ¿qué le parece si nos vamos hasta las redes sociales para revisar algunos casos reales de los cibernautas que han registrado algunos cambios en su diario vivir con respecto al tabaco, su consumo y también en la decisión de haberlo dejado? Así que a continuación vamos a ver en pantalla algunos videos para que usted pueda también revisar, para que tomemos la decisión, porque si bien es cierto, una persona quiere tomar la decisión de dejar de fumar, no es tan sencillo. Este amigo televidente nos dice: mi cambio físico tras 3 años fumando, nivel 1. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está mejorando la oxigenación como tal, su inspiración, sus pulmones están mejorando y está eliminando sus secreciones. Ya vemos que el ejercicio, su función como tal, mejora las resistencias para el ejercicio, para inflar los globos, para realizar pruebas de esfuerzo como tal que demandan un poco más de oxigenación. Estábamos viendo bueno, ahora lo vamos a ver nuevamente. Día 2, ¿qué es eso, Doc? Son secreciones que se van movilizando porque recordemos que estamos inhalando un compuesto que ingresa hacia nuestros pulmones, entonces se empieza a limpiar la vía aérea, empiezan a mover la vía aérea y empiezan a salir los acúmulos de moco y demás. O sea, cada vez que una persona toma la decisión de dejar de fumar, lo primero que va a pasar es que sus pulmones van a comenzar a eliminar las secreciones. Van a empezar a oxigenar mejor, que es mucho mejor. Mucho más favorecedor. Ajá, exacto. Pero la persona comienza a soltar estas secreciones o necesita de alguna sustancia adicional. Tenemos algunas, generalmente lo va a ocurrir solo porque en la vía aérea tenemos unos pelitos que nos van a defender de todos estos gérmenes, incluidos los gérmenes normales estacionales. ¿Y qué hace el cigarrillo? Los paraliza. Entonces, cuando nosotros dejamos de fumar, empiezan nuevamente a movilizarse y es por eso que empiezan a salir las secreciones sin necesidad de nada extra. Doc, ¿qué pasa con la persona que dice: yo soy deportista, yo me alimento bien, yo duermo delicioso, pero resulta que sigue fumando? De alguna manera, las buenas prácticas como el ejercicio, la alimentación y el descanso pueden verse mejoradas o no por el uso del tabaco. Realmente disminuye. Recordemos que todas esas actividades van a ser demandantes de oxígeno. Entonces, el tabaco que me está haciendo, me está disminuyendo la cantidad de oxígeno que recibe mi organismo hacia la parte distal. Entonces, estoy llegando menos cantidad de sangre oxigenada a mi corazón, a mi pulmón, a mi cerebro. Estoy disminuyendo la oxigenación en general. Entonces, de nada me sirve subirme una montaña si no estoy oxigenando bien, porque arriba de la montaña me estoy fumando un cigarrillo. No tiene mucho sentido. No tiene. Nos dicen por aquí: felicitaciones por el programa. Muchas gracias, amigos televidentes. ¿Qué consejos prácticos recomienda para controlar la ansiedad y ganas de fumar cuando uno toma la decisión? Lo primero es tener conciencia de que el tabaco nos está haciendo daño. ¿Qué tanta necesidad estoy teniendo yo? Estoy siendo dependiente totalmente. Entonces, primero es concientizarnos
en cómo se encuentra. Después, lo siguiente es buscar un entorno que me ayude, que me colabore. Si yo tengo mis amigos que fuman, tratar de evitar para no estar expuestos a este humo como tal. Tenemos también el apoyo psicológico, una psicóloga y demás, dependiendo del grado de dependencia que tenga este paciente, y podemos suplementarlo si lo necesitan con diferentes medicamentos como los chicles que tienen nicotina y demás, si las necesidades de nicotina son mucho más elevadas en ese paciente para controlar su ansiedad, porque recordemos que es como cualquiera de estos vicios que hemos hablado, cualquier droga que me causa una adicción, necesito ir bajando de a poco. No se puede, Doc, ¿qué tan razonable o qué tan saludable resulta que una persona diga hasta hoy y dejé de fumar y entonces corté por completo el consumo de tabaco de la noche a la mañana? Hay personas que lo hacen y lo hacen bastante bien, pero hay personas que todavía los niveles de nicotina no se lo permiten. Entonces, la recomendación inicial para una persona que todavía no puede dejar es que empiece a bajar progresivamente. Si yo me fumo 10 cigarrillos, pues voy a bajar a la mitad, 5, y ponerme objetivos a corto plazo. En un mes voy a reducir a la mitad lo que estoy fumando. Y así, poco a poco, esos niveles de nicotina que se encuentran en mi cerebro van a ir disminuyendo y yo voy a ir controlando esa ansiedad que me genera el no tener nicotina dentro. Entendemos que las prácticas, los hábitos, obviamente requieren de mucho tiempo para que se queden con nosotros y más todavía de un esfuerzo psicológico, energético y mental para poder sacarlos de nuestra vida. Pero aquí nosotros queremos darles soluciones. Vamos a revisar ahora un video de qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo internamente cuando alguien comienza a fumar, cuando yo tomo la decisión de encender un tabaco. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Mi doc, lo vemos en pantalla y usted me va explicando. ¿Hecho? Perfecto. Revisemos entonces. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Es como ingresa el tabaco a la vía aérea. Esa es la vía aérea, la tráquea, los bronquios, y cómo a través de los pulmones ingresa y se difumina hacia todo el organismo como tal. Llega al cerebro, al corazón, hacia la parte distal. A nivel cerebral, en el primer momento nos genera este efecto de relax, y posteriormente ya empieza a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Por qué? Porque no estoy oxigenando de una manera adecuada. ¿Qué le hace la nicotina y el tabaco a los glóbulos rojos? Creo que eran los que estábamos viendo. Sí. Y estábamos viendo que el pulmón como si se estuviera quemando por dentro. Ya. Pensemos que uno de los componentes también es el alquitrán que contiene el tabaco. Entonces, ese se va pegando en todo lo que es la vía aérea, y a nivel de glóbulos rojos lo que hace es que no se oxigene bien. La sangre no está oxigenándose bien, no tiene un oxígeno adecuado porque el pulmón está lleno de el CO2. ¿El daño para nuestros pulmones y nuestro cuerpo es igual en hombres y mujeres? Sí, totalmente. Es igual. No distingue género. No distingue género, pero sí sabemos que la población masculina tiende a ser mucho más fumadora. Ok, ¿qué pasa en el cerebro? Veámoslo entonces a continuación. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cada vez que fumamos? Lo estamos viendo en pantalla y este es un video que pretende precisamente explicarnos. Esto es el efecto que decíamos con respecto al placer que puede sentir la persona durante el tiempo del tabaco. Sí, nosotros en el cerebro tenemos unos pequeños receptores que son los receptores de nicotina, que en el momento que ingresa en el cerebro lo que nos va a provocar es esta sensación de la secreción de dopamina que nos relaja totalmente, que nos da ese placer al fumar. Sin embargo, estos receptores se van saturando y es por eso que yo voy incrementando las necesidades de más nicotina. Miren ustedes que lo que tal vez necesitamos tener cierta conciencia de lo que acabamos de decir. No es solamente la intención y el deseo de poder encender un tabaco, sino que químicamente se está realizando un cambio en lo que está pasando en mi cabeza. Ese cóctel de sustancias que están entrando en mi cabeza, de serotonina y más, me está diciendo fuma más, necesitamos más, enciende otro tabaco. Claro, esos son los efectos nocivos, es por eso que es una dependencia que hablábamos, por eso el tabaquismo es una enfermedad como tal, porque nos genera una dependencia a esta nicotina y cada vez va a ir incrementando más y más. Ya que hablamos de enfermedades, ¿qué les parece si revisamos de qué enfermedades podríamos hablar más adelante con respecto al consumo desenfrenado del tabaco? Hay más enfermedades y no solamente son los pulmones los que se afectan, así que vamos a verlo en pantalla. Mi equipo técnico ya lo está listo. ¿Qué es lo que vemos, Doc? ¿Qué más se puede dañar en el cuerpo de una persona que ha decidido empezar a fumar o todavía no toma la decisión? Ya.
tenemos primero lo que veíamos en el video también, que va a ir incrementando la tensión arterial como tal, nos eleva la presión arterial. A nivel del cerebro, nosotros vamos a generar esta dependencia a los niveles de nicotina. Más nicotina, por favor. A nivel cardiovascular tenemos incremento de la presión arterial, daño arterial, riesgo del infarto. Tenemos también el daño a nivel pulmonar, enfermedades como la EPOC, el cáncer pulmonar. Va a ir disminuyendo la capacidad y el funcionamiento como tal normal del pulmón. Tenemos disminución en la oxigenación, reduce el oxígeno que tengo disponible para mi cuerpo e incrementa los desechos como el CO2. A nivel pulmonar sabemos que se están depositando como tal el alquitrán en la vía aérea y estas sustancias como tal nos pueden desarrollar una enfermedad pulmonar como es la EPOC o a su vez también el cáncer de pulmón. A nivel evidente, se podría decir, tenemos un envejecimiento prematuro, mayor arrugas, mayor flacidez. A nivel digestivo también sabemos que tenemos reflujo, riesgos de cáncer gástrico como tal y también disfunción reproductiva, riesgos de infertilidad y problemas para el embarazo como tal. ¿Podría el tema del uso del tabaco afectar a la virilidad del hombre, al deseo, al apetito sexual en el hombre? Claro que sí, es uno de los factores, al igual que problemas de infertilidad en las mujeres. Ojo, chicas, damitas, si tal vez usted está deseando ser mami, pues lamentablemente con el uso del tabaco podría estar mucho más complejo todo esto. Doc, ¿cuál es el tema del final de una persona, sus días finales de vida? ¿Cómo podrían presentarse cuando el tabaco no ha acabado, cuando no ha terminado? Lamentablemente esa adicción, esa condición no ha podido ser eliminada de su vida. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que no han soltado el tabaco de su vida? El pulmón generalmente, si hablamos de una afectación pulmonar, el pulmón empieza a retener el aire que respira. Pensemos que el pulmón es como una cimbra que cuando yo respiro, meto aire y la cimbra se estira y cuando yo suelto ese aire, la cimbra regresa. ¿Qué hace el tabaco? Me está dañando la cimbra. Entonces, yo meto aire y el aire se queda atrapado. Entonces, ese atrapamiento que tiene de aire dentro de ese pulmón va a empezar a crecer más y al crecer más y a retener mucho más aire, ¿qué hace mi paciente? Se fatiga, se cansa, no puede hacer sus actividades diarias y va a depender sí o sí de oxígeno las 24 horas del día. ¿Por qué las personas que están con el tema del consumo o cuando ya llegan a problemas ya un poco más allá de simplemente me fumo un tabaco y ya está, sino que ya sus pulmones están dañados, por qué también se corta su voz, se daña su voz y se afecta el nivel de su voz? Porque recordemos que el aire que estamos inhalando es una combustión. El tabaco, estoy inhalando un gas que está irritando, inflamando toda la vía aérea, está inflamando mis cuerdas vocales, está inflamando toda mi orofaringe. Entonces es aquí también los pacientes que tienen rinitis, sinusitis a repetición y que siguen fumando, pues van a tener rinitis y sinusitis a repetición porque su desencadenante lo sigue ahí. Sigo fumando y siguen mis problemas. Los órganos que son afectados por el tabaquismo, cuando se dañan, cuando se enferman, cuando comienzan a disminuir su capacidad, ¿se puede revertir el daño? Es decir, una persona que tiene problemas a nivel pulmonar, ¿puede volver a tener pulmones sanos al 100%? No. Oh. Si es que ya se presentó y ya hubo un daño, como lo mencionabas anteriormente, es como una cimbrita. Si ya dañamos la cimbra que tiene el pulmón, ahí se va a quedar atrapado el aire. Por eso, mientras más temprano dejemos y más pronto seamos conscientes del daño que me está haciendo, hay que hacer. Y miren, esto no es un efecto, esto no es un filtro, esto es real lo que pasa en los pulmones, unos pulmones sanos y unos pulmones que han consumido tabaco. Es como si se hubieran cocinado por dentro, sí, como si los hubiéramos puesto al carbón. Exacto, es el alquitrán que se impregna. Si nosotros pensemos en los túneles del centro histórico, vemos que no podemos ver a través de las paredes, está todo ese hollín. Lo mismo pasa en la vía aérea, se queda atrapado el hollín, porque hablamos de alquitrán, el alquitrán se impregna en el tejido pulmonar. Yo le voy a pedir a producción, si es que es posible, que pudiéramos ver esta imagen en pantalla a full así grandota, porque yo creo que usted en casa necesita entender lo que está haciéndole a su cuerpo. Doc, ¿cuántos años usted pensaría que estos pulmones llegaron a este estado? Yo creería que la vida empezó joven, un paciente joven que fumó toda la vida hasta el último, ¿sí? Miren ustedes, el pulmón se ve incluso más grande, se ve como color carbón, es como si estuviera calcinado.
Claro, es el alquitrán. El alquitrán se impregna y le da esa coloración violácea. Nosotros tenemos un procedimiento que se llama broncoscopía, en el cual ingresamos y vemos la vía aérea y todos los cartílagos y demás de la tráquea los podemos ver de esta coloración, impregnados de este hollín, por así decirlo, dentro de la vía aérea. Y este es un resultado final después de muchos años. Por favor, estamos revisando de la vida real, es esto no es un efecto de la IA, no, son pulmones reales. Doctora, buenas tardes. ¿Sirve el espirómetro para los exfumadores o qué quiere decir el uso de ese aparato? ¿Qué es esto? El espirómetro es un estudio de función pulmonar que me mide la capacidad pulmonar. Entonces, el espirómetro, hablamos de la máquina que hace una espirometría y en la espirometría lo que me determina es la capacidad que tiene mi pulmón, que también está. Hay afectación ya tengo riesgo de POC, ya tengo asma tal vez. Ese que vemos en pantalla es un incentivómetro. Lo que nos hacen es ayudar a la expansión del pulmón, a que se infle totalmente. Y a conocer la capacidad que tiene el paciente de poder respirar correctamente. Sí, es como un limitante, pero la capacidad dental la medimos a través de unas pruebas un poco más exhaustivas a nivel pulmonar. Este es un indicio de cómo está funcionando o que lo ocupamos para ejercitar como tal y mejorar el funcionamiento del pulmón. ¿Existe algún tipo de prueba física para poder detectar que una persona es o no fumadora? La verdad, no. Prueba física, no. Pero recordemos el increíble olor que nos da el tabaco, claro. Y creo que ese es el mejor detector. El tabaco se va a impregnar en las manos, se va a impregnar en la ropa y es increíble. Por ejemplo, hay niños que no se controlan sus efectos de asma, ahí ya está con toda la medicación y sigue todavía sus crisis asmáticas, indagando, averiguando qué pasa. El papá es fumador. Entonces, el papá dice, no, pero yo fumo fuera de casa. Ojo ahí. Para yo ingresar y abrazar a mis hijos debería bañarme y quitar todas esas... Incluso el olor que nos queda en mano y sí, cuerpo. Sí, porque pueden ser desencadenantes para las afectaciones respiratorias de nuestros hijos. Wow, de verdad a mí me parece súper alucinante todo esto que estamos diciendo, porque sin darnos cuenta quizás de ese placer que se siente al fumar un tabaco, puede estar dañándole la vida a las personas que más amamos. Hablemos de quienes no fumamos, pero tal vez alguien en nuestra familia sí lo hace. ¿Cómo podemos, primero, qué pasa con nuestros pulmones? Ya. Mi mamá, mi hermana, mi primo, mi esposo, mi novio, lo que sea, fuma al lado mío, mis amigos también fuman al lado mío, yo no estoy fumando. ¿Me afecta? Sí. Hablemos, anualmente las muertes por tabaco a nivel mundial son de 8 millones de personas que generaron muertes por enfermedades relacionadas al tabaco. De estas 8 millones, 1.300.000 fueron en pacientes que nunca fumaron, ¿ya? Es un dato súper alarmante. Entonces, no es que yo fumo y yo soy a la final el que fuma está decidiendo, pero tenemos un entorno, entonces hay que cuidar nuestro entorno como el tal. Daño que puede recibir un fumador pasivo, el término es fumador pasivo, ¿verdad? Exactamente. El daño que un fumador pasivo puede recibir ¿se limita únicamente a la inhalación del humo o es que si soy esposo o esposa de alguien que fuma, yo lo beso, yo comparto con esta persona, también me puede afectar? Es también a la inhalación del humo y también a estas partículas que se quedan en el ambiente como tal, ¿sí? Entonces, puedo desarrollar, por ejemplo, enfermedades como la EPOC mismo, igualito que el que fumó, cáncer igualito que el que fumó. Entonces, ojo ahí a los pacientes en casa, que están fumando, sean más conscientes de su entorno. Doc, salir del tabaquismo es un tema que debería ser tratado psicológicamente igual que una adicción a cualquier otra sustancia. Dependiendo del grado de dependencia que tenga este paciente, pero principalmente aquí nos enfocamos en cuánta ansiedad tiene el paciente, porque recordemos, baja su nivel de nicotina y empieza a incrementar su necesidad de su ansiedad, porque el cuerpo me está diciendo, quiero más nicotina, dame más nicotina. Entonces, ahí se apoya en un trabajo multidisciplinario con psicología, un manejo, una terapia conductual de medidas para ir bajando estos niveles de ansiedad, estos niveles de estrés que entra el cuerpo, porque quiere nicotina. Lo necesita, o sea, esto ya no tiene que ver solo con mamá, papá, novio, novia. Me prometiste que ibas a dejar de fumar y no estás dejando de fumar. Es que
que esa dependencia va mucho más allá simplemente del deseo, ¿verdad? Exacto. Eso ya es una cosa que necesitamos un poquito más de comprensión. Y precisamente ante eso yo quisiera que respondamos esta pregunta. Quisiera saber si es verdad que hacer ejercicio elimina los daños causados por el cigarrillo. Mejora, sí, mejora la función pulmonar, va a mejorar la oxigenación y sí ayuda, pero lo que sí o sí ese paciente tiene que haber dejado de fumar. Pero entonces, ¿y el que fuma y hace ejercicio empata? Exacto, no está No sirve de haciendo nada. ningún beneficio. Si no ha dejado Ok, de debería fumar. dejar de fumar. Exactamente. Ok, mi doc, se dice normalmente que cuando nosotros tenemos dependencia a X o Y cosa, tenemos que reemplazarla con alguna otra cosa. Es decir, si yo dejo de fumar, esa ansiedad a mí me va a obligar a hacer algún otro tipo de actividad. ¿La actividad física podría disminuir el nivel de ansiedad? Claro que sí. Empezamos a liberar también esos niveles de dopamina, que es la que nos pide más nicotina. Entonces, el ejercicio nos va a ayudar a distraer un poco la mente, a distraer el entorno, a liberar otro tipo de endorfinas que me van a crear este placer que antes sentía y de una manera mucho más saludable. Doc, tengo algunos mensajes que son bastante interesantes. Dicen, hola Choco, hola doctora, buenas tardes. Les cuento mi caso. Mi tío es dependiente al tabaco. No les miento, él se fumará tal vez una cajetilla al día, aunque creo que ya bajó su dosis. Su familia ya se acostumbró y él lo hace ya con más vergüenza que cuando era pequeña, porque antes era súper común. Él no puede dejarlo. ¿Qué podría hacer mi tío? Porque quitarle no es una opción. Lo primero es ir disminuyendo la dosis, como les mencionaba previamente. Entonces, si es que estoy consumiendo una cajetilla, me voy a bajar a la mitad. Y de ahí de a poquito ir disminuyendo los niveles de nicotina que están generando. Entonces, a corto plazo, entonces, tío, ¿sabes qué? Estás fumando una cajetilla, pues esta semana intentemos ir bajando de a poco. Yo creo que el prohibir de golpe es peor. Es mucho peor y tenemos este efecto rebote también, ojo ahí. El efecto rebote sería regreso y me da tal ansiedad que si antes me fumaba más. una, puedo fumarme 3. Exactamente. Miren ustedes, yo creo que también es un acto de amor, ¿saben, mi doc? Yo sé que estamos hablando desde la parte clínica, pero yo también lo veo como una parte de amor propio, de saber que estoy haciéndole daño a mi cuerpo y que yo en el entorno más cercano le estoy dañando también a la persona que más amo. Y si es que yo estoy en un entorno como esta sobrina que dice, ¿qué puede hacer mi tío? Creo que también la comprensión y el acompañamiento puede marcar la diferencia. Son las 5 de la tarde con 49 minutos, nos vamos a ir a un nuevo corte comercial y al regresar leeremos más de sus mensajes que responderán las dudas del consumo de tabaco. Ya volvemos. Personas que por primera vez posiblemente están viendo Doctor 7. Primero, gracias por permitirnos cuidar de su salud. De lunes a viernes estamos desde las 5 de la tarde con salud preventiva, tanto de medicina familiar como de salud veterinaria. Hoy estamos hablando acerca del tabaquismo y yo sé que usted tiene muchas dudas, pero ¿qué le parece si hacemos un ejercicio práctico en donde entendemos mejor qué pasa cuando dejamos de fumar? Así que, mi doc, tenemos una dinámica. Está bien. ¿Ok? Yo le voy a decir a usted y le voy a hacer ciertas preguntas y usted me irá diciendo qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿Hecho? Está bien. Muy bien, entonces vamos con esta dinámica. La primera sería, ¿qué pasa con mi cuerpo si dejo de fumar 20 minutos? Lo vemos entonces a continuación. ¿Qué es lo que va a pasar, mi doc? Lo primero que va a empezar es a normalizarse mi frecuencia cardíaca y a ir disminuyendo mi presión arterial. Ok, perfecto, 20 minutos entonces. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo de fumar 24 horas? A las 24 horas voy a mejorar mi oxigenación, aumenta mi cantidad de oxígeno en sangre y va a ir disminuyendo mi CO2, que es el gas de desecho. ¿Voy a tener algo de ansiedad? ¿Voy a tener mejor respiración? ¿Voy a tener ansiedad? Sí, obviamente. Desde los primeros minutos va a empezar la ansiedad a incrementar. Sin embargo, es momentánea, ¿sí? Ok, entonces, paciencia. Paciencia, por favor, paciencia. ¿Qué pasa si yo dejo de fumar una semana? ¿Mi cuerpo lo nota? Claro que sí, voy a empezar a oler mejor y la comida me va a saber mejor, porque el olfato y el gusto van a mejorar. ¿Eso quiere decir que la persona que fuma normalmente se ve afectada el olfato y el gusto? Claro que sí. Recordemos el olor tan importante que se impregna en nuestras manos, en nuestra ropa, y eso inhibe los receptores que tenemos en el gusto y en el olfato. Entonces, a la semana recién voy a nuevamente empezar a oler mejor y la comida me va a saber mucho mejor. Wow, o sea que también no solamente fumamos el tabaco, lo comemos prácticamente. Muy bien, ¿qué pasa con aquella persona que dice, ok, ya voy 4 semanas y he cumplido un mes sin fumar? ¿Qué nota en su cuerpo?
mejora la función pulmonar. Si en este entonces le hacemos al paciente una espirometría, vamos a ver que la capacidad que tienen sus pulmones ha incrementado, ha mejorado como tal. Entonces va a mejorar la resistencia al ejercicio, va a mejorar la resistencia para subir sus gradas, hacer sus actividades cotidianas mucho mejor, con menos cansancio, menos agitación. Eso. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la persona que dejó de fumar hace un año? Hace un año y ahí voy disminuyendo mi riesgo cardiovascular. Recordemos que el tabaco se asocia muchísimo al infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces, recién al año, cuando he dejado y he parado de fumar, empiezo a normalizarme, a igualarme a una persona que no ha consumido tabaco al año. ¡Guau! Recién al año. Sí. Muy bien, ¿qué pasa si es que yo ya llego a los 10 años de dejar de fumar? Le felicito, primero le felicito. Muy bien, ¿qué pasaría? Aquí disminuye ya el riesgo que tengo yo de padecer cáncer de pulmón. Ok. Sí. Doc, tal vez hay algún tipo de estadística o porcentaje que podamos decir de una persona que fuma versus una persona que no en infartos o en cáncer. Como tal, se asocia hasta 3 veces más el riesgo que yo tengo si fumo de tener eventos agudos, por ejemplo, de infartos. Ok, nada más le hago eco, ¿eh? Yo estoy acá para presentar la nota, pero sin embargo le tengo que decir, 3 veces más corre riesgo de tener un infarto si es que usted sigue fumando. Nos vamos a la pausa para darle tiempo para que lo procese y volvemos con más. He hablado muchísimo del tabaquismo y a continuación vamos a ver el resultado de la Meditrivia para que usted pueda decirme si aprendió o no lo necesario. Vamos a ver, y mi doc me dirá si es que la respuesta de nuestra audiencia es correcta o no. La pregunta decía, ¿cuántos ingredientes químicos contiene aproximadamente el humo del tabaco? Menos de 100, el 10% tomó esta respuesta, más de 7,000, el 70% y alrededor de 500, el 20%. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi doc? Más de 7,000 sustancias, creo que han estado atentos. Ay, y no es que sea una ganga, no, son 7,000 sustancias malas, por favor. Doc, antes de irnos, tengo una duda, si una persona fuma únicamente los fines de semana, ¿podría también tener el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el tabaco? Claro que sí, no Ok. depende del número, ¿sí? Muy bien, vamos con otra pregunta más. Doctora, buenas tardes, tengo 45 años y fumo desde los 18. He intentado dejar cigarrillo, pero varias veces recaigo, ¿qué puedo hacer? Primero hay que ver cuál es su grado de dependencia. Ojo ahí, si me levanto en la mañana y quiero un tabaco, es una alta dependencia. Hay historial, por lo visto, de algunos fracasos, entonces ahí necesito un manejo multidisciplinario. Un neumólogo que controle vamos a suplementar esa nicotina porque el cuerpo lo necesita para bajar su ansiedad, entonces hay parches, chicles, algunos productos y también lo acompañamos de terapia psicológica para que este paciente disminuya su ansiedad por el tabaco. Le agradezco tanto, Doc, que el día de hoy usted nos haya visitado. Gracias a nuestra especialista, la doctora Gabriela Cruz, neumóloga. Con esto solamente queremos decirles que es un llamado a su conciencia para que comencemos a tener mejores hábitos y cuidemos nuestra salud. ¿Cómo se sintió? Qué bueno, mi Doc. Ha sido una excelente compañera de fórmula. Muchas gracias. ¿Le gusta comer rico? Claro que sí. Ok, póngale ojo a lo que le tengo que decir porque le voy a presentar ahora a uno de los chefs que cocinan más delicioso en la televisión ecuatoriana. Así que mi chef Albertito, le veo futbolero el día de hoy. Toda la vida futbolero. Doctora, buenas tardes. Qué Buenas alegría tardes. tenerle aquí y saber que está pidiendo que la gente se razone lo que está haciendo en contra de su salud. Perfecto. ¿No es cierto? Muchas Claro. gracias. Cuéntenos, Albertito, ¿qué va a cocinar el día de hoy? Bueno, yo no voy a cocinar Ah, ¿no? porque estamos de fiesta. Claro. Y en las fiestas siempre invitamos gente, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos a Jordan Salazar aquí de Zona Crepes. Así que todas las personas que sean golosas están con el chef Alberto. Y esto que les sirva de experiencia, ¿para qué? Para hoy que hagan toda la anotación. Además que tenemos las redes y tenemos... para que ustedes puedan practicar esto ahora que estamos futbolizados y que todo el mundo nos va a visitar en la casa. ¿Qué familia no lleva un guagua? Claro, y entonces con esta recomendación estoy seguro de que no solamente ve el fútbol, sino que aparte de todo va a quedar muy bien. Nosotros nos vamos, ¿no? Nos vamos. Muchísimas gracias. Un Con gusto, ustedes. Steffi. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Felicidades.